El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 32. Nadab y Abiú. Mientras continuamos nuestra marcha a través de las historias del Antiguo Testamento, esperamos que las herramientas que hemos adquirido se vuelvan más fáciles de usar con cada historia a la cual llegamos. Hallé por cuenta propia al comienzo que sin el conocimiento y la habilidad necesaria para aplicar los principios del nuevo pacto, algunas veces perdí el valor al encontrar determinada historia que, a primera vista, parecía tan obviamente apuntar a nuestro amado Padre como el destructor. A menudo caía sobre mis rodillas y le pedía a nuestro Padre que me mostrara cómo entender una historia en cuestión. Mientras miro el rostro de Jesús y lo veo perdonar a aquellos que lo odian y hacer bien a aquellos que buscan matarlo, soy atraído por la esperanza de creer que su Padre es igual. Me recuerdo a mí mismo que nuestro Padre me contó de mi valor infinito para Él a través de su Hijo y cómo me ha enseñado de su más tierna intimidad con la cual diseñó a su familia. Luego recuerdo que mi naturaleza es mala y confieso que por naturaleza estoy en guerra con mi Padre. Reconozco que de base mal interpreto la Biblia y la vuelvo en contra de mi querido Padre, y eso me causa estremecerme. En el pasado, instintivamente leía el texto del Antiguo Testamento y asumía que entendía lo que se estaba diciendo, sin darme cuenta que involuntariamente buscaba caminar hacia la presencia de mi Padre Celestial sin la mediación del carácter de Jesús. Se me recuerda que si poseo algún sentimiento de animosidad hacia otros, irresistiblemente leeré el Antiguo Testamento con la imagen de un Dios que castiga violentamente. Luego, evoco el verdadero sentido de la ira de Dios como el ocultamiento de su rostro y el permitir al hombre recibir las consecuencias de lo que determinan hacer. Esto implica que los ángeles se retiren con lágrimas de su puesto mientras son forzados a abandonar la guardia de alguien que tal vez protegieron durante décadas. ¿Y por qué deben volverse de su obra de protección? A causa del rechazo persistente a oír la voz del Padre a través de su palabra y de su espíritu. En angustia, nuestro Padre es forzado a cubrir su rostro con sus manos y dejar a los rebeldes a la misericordia de Satanás y de los elementos de la tierra que han sido corrompidos por su influencia. Todo lo que hemos aprendido debemos aplicarlo a la siguiente historia de Nadab y Abiú. Leemos Levítico 10, versículo 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Puedes discernir lo que sucedió en esta historia? La lectura directa de la historia de sin Cristo confirma nuestro pensamiento natural que los malhechores deben ser destruidos. La expiación solo es efectiva a través de la muerte. Al mirar el rostro de Jesús, en oración buscamos más pistas. Levíticos 10:5. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Una lectura inicial podría sugerir que Nadab y Abiú fueron quemados a muerte. Esto significaría que sus cuerpos eran un caos carbonizado y distorsionado, pero la Biblia nos dice que los agarraron por la ropa. Esto prueba que un fuego literal no los destruyó. John Wesley ofrece este
esclarecedor comentario acerca de este pasaje. Comentario de Wesley acerca de Levítico 10, versículo 2. De Jehová, del cielo, preferentemente del santuario, los devoró, destruyó sus vidas, pero sus cuerpos y sus ropas no fueron consumidos. Por eso se dice que la espada consume, según en Samuel 2:26. Así el rayo muchas veces mata personas sin causar ningún daño a sus ropas. El discernimiento de Nadab y Abiú era obviamente deficiente por su consumo de alcohol. Leemos esto en Levítico 10, versículo 8 al 9. Después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Nadab y Abiú estaban intoxicados antes de que entraran al tabernáculo. Estos hombres no eran novatos. Eran parte de las 70 hombres que vieron a Dios en el monte Sinaí. Leemos en Éxodo 24, 9 al 10. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. La naturaleza fluctuante de su padre, Aarón, como se reveló en el incidente del becerro de oro, sugiere que la fidelidad a las instrucciones de Dios no fue diligentemente enseñada a sus hijos. Cuando Aarón mezcló la adoración a Jehová con adoración de religiones paganas, le enseñó a sus hijos el principio de mezclar diferentes espíritus. La receta terminó en desastre. Mientras aplicamos las herramientas del carácter del Evangelio, nunca hallamos a Jesús atacando a personas con rayos para matarlos. Sí sabemos que los israelitas adoraban a un dios de guerra similar a Zeus, quien obviamente amaba arrojar rayos a las personas. Si recordamos la historia de Elías cuando Dios se acercó a él, allí vino viento, terremotos y fuego. Mientras Nadab y Abiú se aproximaban al santuario donde moraba la presencia de Dios, el espíritu en ellos se intensificó. Dios no pudo protegerlos debido a que desconsideraron sus mandamientos. Su adoración a un dios guerrero como Zeus podría haberse manifestado en un rayo que vino del lugar santísimo del santuario de la manera exacta en la cual ellos percibían a Dios. Lo que hallo fascinante es la palabra usada para describir el fuego al comienzo de esta historia. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. La palabra extraño significa lo siguiente. Esto viene del hebreo shuru, H21:14. ¿Qué quiere decir? Volverse a un lado, ser extranjero, extraño, profano, o específicamente cometer adulterio, o venir de otro o hombre o lugar, ventilar, irse, extraño, o cosa extraña, o mujer extraña. Esta es exactamente la misma palabra que usa Dios cuando expresa su extraño acto en Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. El fuego del cual Nadab y Abiú ofrecieron era fuego que resultó en volverse a un lado. ¿De qué modo era el fuego profano? No era el fuego que Dios había encendido al principio. Era fuego común. Pero, ¿qué lo hizo diferente? Simplemente esto. Era fuego ofrecido fuera de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que hacerse a un lado y ocultar su rostro. O podríamos entender como que Nadab y Abiú se apartaron del camino de la vida,
renunciando a la protección de Dios. Cuán vital es para nosotros entender la obra mediadora de Cristo. Comprendemos el hecho de que acercarse a Dios con una imaginación acerca de Él falsa resultará en que no sea reflejada de vuelta a nosotros, a menos que Cristo interceda para cubrir nuestra ignorante insensatez. Te insto a que consideres las implicancias del espejo. Acercarse a Dios fuera del carácter de Cristo causará que cualquier pensamiento erróneo e inestable acerca de Dios se manifieste. Estamos profundamente vinculados con la naturaleza y ella responde a cómo pensamos y actuamos y sentimos. Dios le dijo a Caín que la maldición vendría de la tierra cuando violamos los mandamientos de Dios. Todos los que albergan pensamientos de venganza hacia otros o tienen un espíritu de falta de perdón, deseando el castigo de otros, les será manifestado esto en el mundo natural a medida que se acercan a Dios. Por lo tanto, acerquémonos al Padre sin ningún ídolo de nuestra imaginación. Si nos acercamos a Él sin soltar estos ídolos, pereceremos a través de nuestro propio juicio de la divinidad. Siento un profundo sentido de urgencia por este asunto y oro para que el Padre te impresione con la seriedad de conocer quién es el Padre. No hay atajos en este asunto. Si tienes algún rastro de idolatría en tu pensamiento, te destruirá. El unigénito Hijo de Dios es la revelación completa del Padre. Solo aquellos que creen en su nombre, es decir, su carácter, pueden ser salvos. Considera a los hombres de Bet-Semes en los tiempos de Elí, el sumo sacerdote. El arca de Dios había sido tomada por los filisteos. La posición del arca los atormentó al punto que quisieron deshacerse de ella. La ignorancia de los filisteos disminuyó el efecto directo del arca, un símbolo de la presencia de Dios en las personas. Pero eventualmente no pudieron manejarlo más. Cuando regresó a Israel, llegó hasta Bet-Semes. El pueblo estaba encantado, pero Israel sabía que representaba la santa presencia de Dios. Aún así, como Nadab y Abiú, algunos de los hombres se acercaron al arca sin pensar en la santidad de ella. Esto leemos en 1 Samuel 6, 19 al 20. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes, porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Cuando los hombres miraron dentro del arca, miraron directamente a la ley de Dios, la cual es un espejo para todos los que la miran. Sin la mediación de un intercesor, el Dios belicoso que los israelitas adoraban se manifestó en la creación y los destruyó. 70 murieron como resultado. El pueblo restante hizo una pregunta crítica que los malvados preguntarán cuando el Dios del cielo se aproxime a la tierra al final de los tiempos, como vemos en Apocalipsis 6, versículo 16 al 17. Y gritaban las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escondadnos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? A medida que miramos el rostro de Jesús, podemos ver que no hay condenación para nosotros, porque vemos que Jesús no condena a nadie. Juan 8:15 dice: ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Cuando recibimos este Espíritu de Cristo, dejaremos de condenar. Y cuando dejamos de condenar, podemos entrar en la presencia del Padre sin miedo a la muerte, porque el espejo en nuestras almas coincidirá con el rostro de Cristo. Zeus, el dios del trueno y del rayo, estará muerto para nosotros y nosotros para él. Viviremos en la presencia de Dios sin un intercesor que cubra nuestro espíritu de condenación, porque no habrá ninguno. Si has discernido el verdadero significado de estos hechos,
entonces eres llamado a ser parte de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Para aquellos que tienen oídos para oír, oigan lo que dice el Espíritu.